Continuamos haciendo un resumen de nuestra clase de hoy. Lo que ustedes están observando en su monitor es la fuente de bronce. Esa fuente de bronce que tiene un significado que lo vamos a ver a continuación en la lámina. El sacerdote debía lavarse antes de entrar a ministrar al tabernáculo. Antes de ir al lugar santo, él debía pasar por el altar de bronce, luego tenía que lavarse. ¿Qué significa esto? Los pecados son confesados en el altar de arrepentimiento y lavados o remitidos por el bautismo. Significa que una vez que usted se arrepiente de sus pecados, debe bautizarse en el nombre de Jesús para que sus pecados sean perdonados. Luego, la fuente era de bronce de espejos, se reflejaba la imagen del que se acercaba. ¿Qué significa? El pecador se arrepiente y se ve a sí mismo tal como es cuando entra para ser bautizado. El último mandamiento a Moisés era que se lavaran con agua en la fuente para que no murieran. ¿Qué significa esto? En las últimas palabras de Jesús, él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es para aquellas personas que dicen o enseñan erróneamente la escritura que dice que no es necesario el bautismo. La Biblia dice, 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quita las inmundicias de la carne, sino es como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Veamos ahora los materiales. Los materiales que se empleaban en el tabernáculo de reunión. Pueden ustedes observar ahí cada uno de los materiales. Eso se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 3. Vamos a observarlo. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, dice Éxodo capítulo 25, versículo 3. La siguiente, oro, plata y cobre. Aquí habla de los materiales que se iban a usar y el significado de ellos, el significado de esos materiales. Ustedes lo están observando ahí. Éxodo 25, versículo 3. Esta es la ofrenda. Aquí habla de los materiales. Luego vamos a ver el significado de cada uno de ellos. El oro significa la divinidad del Señor. La plata es el símbolo de redención y el bronce es el símbolo del juicio. Luego vemos unas telas, unos colores de unas telas a continuación, en el versículo 4 del capítulo 25 de Éxodo. Las telas eran de azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelo de cabras. Vamos a esperar que salga acá en la lámina para que ustedes observen los colores que tenían esa tienda que era el tabernáculo. Tenemos azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelo de cabra. Esos 4 colores representan los 4 evangelios o las 4 revelaciones sobre quién es Jesús, el Hijo de Dios. Por eso es que como yo les indicaba, amado televidente, esos colores, todo eso que estamos hablando es un símbolo de lo que era Jesús. Ahí en los muebles del tabernáculo, porque en el futuro se iba a manifestar en carne. Vamos a ver el primer video que habla sobre las paredes del lugar santo. Brevemente, para que usted tenga una idea, vamos a observar este trabajo audiovisual para que tenga referencia a lo que era el lugar santo. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. La longitud de cada tabla será de 4 metros 45 centímetros de alto por 67 de ancho. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con la otra. Conforme a todo lo que yo te muestre, así lo haréis. 20 tablas al lado sur del tabernáculo. Estas han de caber en 40 basas de plata debajo de cada tabla. 2 basas debajo de cada tabla. Al lado norte también habrá 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de cada tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de cada tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas,
y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Observamos las cubiertas, las paredes que estaban conformando el lugar santo. Vemos en esa lámina siguiente lo que es cómo se veía en la parte externa. Vamos a observarlo, cómo se veía en la parte externa el tabernáculo, en la parte externa. Y vamos a ver ahora cada una de los colores de las cortinas. Tenemos la primera cortina que es la cortina de lino fino, azul, púrpura y escarlata. Noten ustedes que estaban unos querubines bordados de obra primorosa. La siguiente tela era pelo de cabra. La siguiente, pieles de carnero teñida de rojo. Y la otra era pieles de tejones. ¿Cómo estaban ubicadas esas cortinas? Vamos a ver la siguiente lámina. Las cortinas del tabernáculo, según Éxodo 4:5, noten ustedes cómo van a ir saliendo las cortinas. Cada una de esas cortinas tiene un significado. Vamos a quedar un momentico congelados en la imagen para explicarle cada una de ellas. La del lino fino, ¿qué significa? La justicia de Cristo. El azul es el color celestial. La segunda cortina era el pelo de cabra, que representa el macho cabrío, que Jesús murió por todos nosotros. La tercera cortina es la otra cortina que refleja lo que es la imagen. No hay medidas en la cortina. Y la última cortina, pieles de tejones, que los tejones tenían la característica de que era algo que era desagradable a los ojos, porque no hay parecer en él, dice la palabra del Señor, ni hermosura. Vamos a continuar con esa lámina que ustedes están viendo a continuación. Eso es cómo está representada el lugar santo. Vamos, antes de ir al corte, a explicarle algo acá. El sacerdote podía entrar al lugar santo, que lo vamos a ver en el siguiente segmento. Pero al lugar santísimo, que lo vamos a ver en otro programa, solamente podía entrar el sumo sacerdote. Al regreso de esta pequeña pausa, vamos a ver los tres muebles que estaban ubicados a la derecha, a la izquierda y en el centro del lugar santo, y va a tener también un mensaje profético para todos nosotros. Retornamos en breve.